El gato adulador en la fabalística hebrea medieval. 1. Beregia Anagdan y los proverbios del zorro. Contexto y tradición. Beregia ben Natronai Anagdan, conocido como el puntuador porque se ganaba la vida vocalizando manuscritos hebreos, fue probablemente el escritor hebreo más prolífico del siglo XII en Francia. Vivió alternativamente en Normandía y en Inglaterra, en la zona cultural del judaísmo franco-askenazí, y fue gramático, filósofo, traductor y fabulista. Su obra más célebre es Los Proverbios del Zorro, la mayor colección de fábulas esópicas jamás escrita en hebreo. 107 composiciones en prosa rimada que se nutren principalmente de la colección francesa Isopet de Marie de France, escrita hacia el año 1170, y de la perdida traducción latina de Esopo conocida como Romulus. Beregia une estas fuentes occidentales con la tradición bíblica y talmúdica, produciendo un híbrido literario en el que los animales hablan un hebreo bíblico salpicado de citas rabínicas, y las morales esópicas se entrelazan con la sabiduría del musar hebreo. El título de la obra es deliberadamente ambicioso. El zorro de los proverbios del zorro no es solo el animal astuto de las fábulas. Evoca la tradición rabínica según la cual el maestro talmúdico Rabbi Meir conocía 300 fábulas del zorro, y según la cual Bar Kapara conocía igual número. Los proverbios del zorro se insertan así en una genealogía literaria que se remonta a los sabios del Talmud, reivindicando para la fabalística esópica una legitimidad arraigada en la autoridad rabínica. La primera edición impresa apareció en Mantua en el año 1557. Una traducción al latín apareció en Praga en 1661, preparada por el jesuita Melchior Hanel. Una versión en yiddish apareció en 1867. La obra conoció 18 ediciones y circuló ampliamente en las comunidades askenazíes, convirtiéndose en parte del repertorio escolar medieval y moderno. 2. La tradición esópica y su reinterpretación hebrea. La fábula del gato adulador no es un relato de origen antiguo. Pertenece al índice Perry con el número 615, y es una composición medieval, no antigua esópica. Su primera atestación occidental segura se encuentra en las Parabolae de Odo de Cheriton, predicador inglés que escribía en latín en la primera mitad del siglo XIII, casi contemporáneo de Beregia. La misma fábula reaparece en el Gesta Romanorum del siglo XIV, confirmando que circulaba ampliamente en el repertorio fabulístico latino medieval. Beregia no inventó la fábula ni la derivó de la antigüedad clásica. La incluyó y adaptó, con toda probabilidad como fábula número 46 de su colección, enriqueciéndola con citas bíblicas, léxico talmúdico e impronta ética del musar hebreo. El gato, además, no es una sustitución hebrea del zorro. En los proverbios del zorro los dos animales tienen roles distintos e intercambiables. El zorro es el gran impostor verbal y político, el animal que engaña a través del discurso, la retórica y la simulación social, el tramposo por excelencia de la tradición fabulística medieval europea. El gato, en cambio, es el depredador que usa la simulación física y la adulación directa. Se acerca en silencio, finge amistad corporal, juega con la presa antes de golpearla. Beregia mantiene esta distinción porque ya la encontraba en las fuentes europeas que utilizaba, Marie de France, el Romulus y Odo de Cheriton, y la preserva dando a cada animal su propia función narrativa y moral específica. 3. La fábula. Análisis de la estructura narrativa. El texto de la fábula, en la versión parafraseada que la revista Olam Katan,
que significa mundo pequeño, reproduce en 1903 y que con toda probabilidad refleja fielmente la estructura original de Beregia, articula la narración en 4 tiempos con 4 personajes. El Katul Ayonef, es decir, el gato adulador, el Akbar Aganab, es decir, el ratón ladrón, el Kelef Akaasan, es decir, el perro iracundo, y el Adam Amoshel, es decir, el amo o gobernante. El primer tiempo es el diálogo entre el gato y el ratón prisionero. El ratón suplica con un lenguaje de extraordinaria intensidad litúrgica. Promete volver a su madriguera, comer polvo como la serpiente, ayunar consecutivamente, hacer penitencia. La nota a pie de página en el texto de 1903 especifica los términos técnicos. Som Yamim Rabim, que significa ayuno de muchos días seguidos, y Hasaf Biteshuba, que significa arrepentimiento auténtico para la expiación de los pecados. El ratón usa el lenguaje de la devoción religiosa para pedir su propia salvación física. Es un momento de aguda ironía litúrgica, donde la supervivencia animal queda revestida con los ropajes de la espiritualidad rabínica. El gato responde con la adulación en su forma más elaborada. Niega cualquier intención hostil, afirma su amistad, ofrece protección frente al perro iracundo y al amo, invita al juego y a la risa. Ríe una vez más para mí, duerme, y yo velaré por ti. O quizás no velaré y escaparás hacia tu madriguera. Y nos divertiremos y reiremos. La promesa está construida sobre una ambigüedad deliberada. El quizás no velaré es al mismo tiempo una lisonja y una amenaza velada. El ratón entiende perfectamente el mecanismo. Sé que pones en mi lengua palabras engañosas para que ría ante ti y te entretenga, y después me destruirás. Lo sé bien, pero no tiene otra salida. ¿Pero qué puedo hacer? Corre, rápido de piernas. El segundo tiempo es la huida y la captura. El ratón corre con todas sus fuerzas, el gato se le adelanta y lo bloquea en el umbral de la madriguera. La geografía es simbólicamente precisa. El ratón es capturado en el umbral, ni dentro ni fuera, en ese espacio liminal que en el pensamiento simbólico es por excelencia el lugar del peligro y de la decisión. El tercer tiempo introduce el conflicto entre el perro y el amo. El perro iracundo, el servidor fiel que conoce la verdad, acusa al gato de complicidad con el ladrón. Traidor. ¿Comes con el ladrón? ¿Te diviertes con él? Pero el amo responde con la cínica sabiduría del gobernante. Sabe que el gato es un adulador y conoce el mal de su corazón, pero sabe también que el adulador hará el trabajo que el amo no quiere ejecutar en persona. Dejaré que el gato adulador lo lleve a donde quiera, le hable con lisonjas y lo entretenga. Conozco a este adulador y el mal de su corazón. No hará ningún bien al ladrón, porque lo destruirá. El cuarto tiempo es la conclusión cíclica. El ratón desaparece de la tierra. El perro aún ladra, pero el ratón ya ha sido destruido. El gato vuelve a su lugar, se lame la lengua y se lava el hocico con la pata, gesto de limpieza ritual que cierra la escena con una nota de normalidad casi perturbadora. Pero pasados 80 días, aparece un nuevo ratón. El ciclo vuelve a comenzar. 4. El amo como figura política. La figura del amo, el Adam Amoshel, es la más original de toda la fábula. El amo ve desde lejos al gato jugando con el ratón y reflexiona para sí. Detesto en secreto a este ladrón, mi alma rehúye mirarlo y juzgarlo. Dejaré que el gato adulador lo lleve a donde quiera, le hable con lisonjas y lo entretenga. Conozco a este adulador y el mal de su corazón. No le hará ningún bien al ladrón, porque lo destruirá. El mecanismo es por tanto este.
El amo sabe perfectamente que el gato es un hipócrita que está fingiendo amistad con el ratón. Sabe que el ratón es un ladrón del que quiere librarse. Pero no quiere ensuciarse las manos directamente, ni quiere aparecer como el justiciero. Entonces finge no ver, deja que el gato juegue con el ratón, sabiendo que el gato al final lo matará. El perro fiel ladra, se indigna, amenaza con contárselo todo al amo, pero el amo hace como que no se entera. Porque el gato adulador está haciendo exactamente el trabajo que el amo quiere, sin que el amo tenga que ordenarlo explícitamente. Es una estructura de poder precisa. El soberano usa al cortesano deshonesto para hacer el trabajo sucio, manteniendo las manos limpias y la reputación intacta. El perro honesto es inútil precisamente porque es honesto. El gato hipócrita es útil precisamente porque es hipócrita. En Esopo y en Marie de France, el amo suele estar ausente o ser pasivo. Aquí en cambio es el protagonista oculto, el verdadero motor de la acción, y esta es la especificidad más original de Beregia respecto a sus fuentes occidentales. 5. El Olam Katan de 1903, recepción y paráfrasis. La revista Olam Katan, que significa mundo pequeño, publicada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Europa oriental de lengua yiddish, se inserta en la tradición de la prensa hebrea de la Ascalá destinada a los jóvenes lectores. La Ascalá era el movimiento de ilustración judía que buscaba modernizar la cultura hebrea sin abandonar su patrimonio literario. La elección de reproducir fábulas de la tradición de Beregia no es casual. El movimiento atribuía a la fabalística medieval un valor pedagógico e identitario, viendo en los proverbios del zorro un patrimonio literario hebreo original que transmitir a las nuevas generaciones. El texto publicado por Simon Menachem Lazar en el fascículo 13 del segundo volumen, en 1903, es con toda probabilidad una paráfrasis de la fábula original de Beregia, adaptada estilísticamente para un público joven pero respetuosa en las líneas narrativas y en el léxico medieval. Las notas a pie de página, que explican los términos Som Yamim Rabim y Hasaf Biteshuba, revelan que el redactor esperaba lectores ya no familiarizados con el idioma litúrgico medieval, pero pretendía de todos modos preservar el sabor del texto original. Es el gesto típico de una recepción consciente. No modernizar radicalmente, sino acompañar el texto antiguo con un aparato didáctico mínimo que haga comprensibles sus referencias. El título Olam Katan, mundo pequeño, evoca involuntariamente la estructura de la propia fábula. Un microcosmos doméstico, con casa, corral, madriguera, amo y servidores animales, en el que se reflejan las dinámicas del mundo grande. La revista lleva a los hogares de los judíos de la Europa oriental de principios del siglo XX a un gato adulador que había ya recorrido, en 6 siglos de transmisión, el camino desde Esopo hasta la Normandía de Beregia, desde los manuscritos askenazíes hasta las ediciones impresas del siglo XVII, y desde allí hasta los fascículos para jóvenes de la Europa judía de comienzos del 900. Conclusión. La fábula de Catul Ayonef en los proverbios del zorro ocupa un lugar específico e insustituible en el sistema de la fabalística hebrea medieval. No es la fábula del gato y el ratón de la tradición del alfabeto de Ben Sira, donde la depredación es orden cósmico querido por Dios. Tampoco es la fábula de la tradición del Kalila Adimna, donde el gato es prisionero y el ratón es el sabio negociador. Es la fábula del adulador. Aquel que usa la lengua como arma, que simula amistad con fines depredadores, y que, paradójicamente, es empleado por el poder precisamente en virtud de su naturaleza hipócrita.
El gato de los proverbios del zorro no es ni sagrado ni demoníaco. Es un operador político, un cortesano felino que conoce su oficio mejor que el perro fiel y que el ratón ingenuo. Su larga vida a través de los siglos de la tradición askenazí. Desde los manuscritos medievales hasta las páginas del Olam Katan de 1903, testimonia la capacidad de esta figura de hablar a generaciones distintas de lectores con la misma eficacia, porque el mecanismo de la adulación, la estructura del poder que usa el adulador y luego se desentiende de él, la escena del fiel indignado que ladra inútilmente mientras el hábil resuelve la situación, son estructuras narrativas y políticas que no envejecen.